Oficina de Litigios, la Oficina Anticorrupción. Vamos a hablar de esto con Jorge Liotti. ¿Qué hay detrás de esta decisión de la OA? Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Leonora, buenas tardes. Bueno, una decisión que yo te diría que no es totalmente sorpresiva porque venía su titular Félix Kraus anticipando que podía tomar esta decisión. Él dio hoy en la argumentación oficial una explicación, yo te diría, más burocrática, diciendo que no tenía el personal necesario, que estaba reestructurando, que había perdido gente, pero lo cierto es que detrás hay una concepción de la Oficina Anticorrupción distinta a la que nosotros conocimos, especialmente durante la gestión de Cambiemos con Laura Alonso al frente, donde la Oficina Anticorrupción había sido una protagonista muy activa en algunas de las principales causas de corrupción. Yo me anoté allí algunas de las que intervino, por ejemplo, la causa de los cuadernos de la corrupción, la causa Odebrecht, la causa de la tragedia de Once, la causa del lavado de dinero, la que está involucrado Lázaro Báez, la de vialidad de la obra pública. Es decir, había tenido un gran protagonismo, muy especialmente vinculado con el kirchnerismo y los exfuncionarios kirchneristas. Bueno, la explicación conceptual de Félix Kraus tiene que ver con la OA no está para esto. Su rol principal tiene que ser la prevención de la corrupción, con lo cual se retira porque dice que hay una superposición con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, la PIA. Entonces dice, la Oficina Anticorrupción tiene que replegarse, no superponerse con la PIA y asistirla. Esto en los hechos, yo te diría que lo que implica es que la Oficina Anticorrupción se va a correr como protagonista activo de estas causas y va a evitar, yo te diría, el molesto tránsito de ver cómo actúa la OA en cada una de estas causas. De hecho, nosotros habíamos visto, se había retirado ya de la querella de la causa de los sauces y Otesur, se había retirado en una causa por enriquecimiento ilícito contra Echegaray, el ex titular de la FIP, es decir, venía replegándose y cada vez que pasaba esto, bueno, obviamente aparecían los comentarios, las notas diciendo, bueno, la OA está resignando parte de sus funciones. Bueno, ahora directamente blanquean un poco esa postura, dicen no vamos a actuar más como querellantes y yo te diría que resignan parte del rol que venía teniendo la OA, ¿no? Dos preguntas con respecto a esto, Jorge. Después te quiero preguntar por el rol central, en realidad, que tiene la Oficina Anticorrupción o que debería tener, ¿no? Y cómo tendría que... Y quién tendría que estar también al mando de una Oficina Anticorrupción que claramente no tiene que ser del mismo signo político que quien está gobernando, ¿no? Esto como inicio, pero para que lo conversemos en un minuto, porque primero quiero preguntarte si también entre las cuestiones que esgrimieron para cerrar la Oficina de Litigios no dijeron que no tenían gente, no tenían personal. Exactamente. Hablaron de que habían reducido la planta que tenían, a pesar de que habían respondido hace poco el ala técnica de la Oficina Anticorrupción diciendo que mantenían la misma estructura, 99 personas que recibieron cuando asumieron el gobierno. También es cierto que la OA se maneja mucho con especialistas que, digamos, contratados externamente porque necesitan peritos, necesitan juristas, necesitan especialistas en distintas áreas, pero claramente esa es una excusa, una argumentación, digamos, relativa, porque no es una estructura muy grande y de hecho con no tanta gente se venía haciendo un trabajo bastante activo. Acá yo creo que hay una concepción de fondo respecto de cómo debe funcionar la OA. Y la pregunta que vos hacés, Eleonora, me parece crucial, porque nunca la OA terminó de cerrar como un organismo realmente nodal en la lucha contra la corrupción, porque siempre, digamos, el titular de la OA lo pone el gobierno de turno, y entonces yo te diría que no tuvimos etapas de muchísima irrelevancia. Vos recordarás que, por ejemplo, muchos se olvidaron, el titular de la OA durante una parte del kirchnerismo fue Julio Vitovelo, el actual secretario general de la presidencia, un hombre muy, muy cercano a Alberto Fernández. Bueno, en ese momento la OA no existía. Después pasó otra etapa con el macrismo mucho más activa, pero también Laura Alonso, su titular, fue cuestionada y hasta denunciada porque supuestamente le ponía más énfasis a las causas contra exfuncionarios kirchneristas
que contra los macristas. Ahí aparte hay algo lógico, ¿no? En esto que estás mencionando, ¿no? Es bueno que lo pongas en nombres porque todos conocemos la función que tiene hoy Julio Vitovelo, sabemos también la militancia de Laura Alonso en su momento, bueno, y ahora lo mismo con Félix Kraus, ¿no? Porque es ilógico pensar que cualquier persona que milita en un partido o es parte de un espacio político va justamente a preocupar o denunciar, ¿no?, corrupción de su propio gobierno. Por eso, ahí, digamos, veamos, por ejemplo, las acciones más arriesgadas, te diría, de la OA. En el momento que estaba el macrismo, por ejemplo, recordemos aquellas que tenían que ver con un problema que el macrismo tuvo mucho, que fue el tema de el cruce de intereses, el choque de intereses. Por ejemplo, el caso Aranguren, que te acordás que venía del sector energético y que mantenía presencia en una empresa. Bueno, hay un pronunciamiento de la OA que lo obligaba a desprenderse de las acciones que todavía tenía. Yo te diría que hasta ahí llegaron las acciones más arriesgadas de una conducción que fue bastante más, yo te diría, activa con Laura Alonso en sentido. Pero obviamente, después de parte de la oposición siempre decía, bueno, pero no termina de avanzar fuertemente. Y la duda, más allá de que si había razones o no, es lo que vos estás diciendo. Es, digamos, poco verosímil que una funcionaria puesta por el gobierno de turno va a terminar, por ejemplo, haciendo una denuncia de corrupción contra funcionarios de gestión. Jorge, vamos a sumar a Juan Manuel López, que nos atiende esta tarde para hablar. Seguimos con este tema, por supuesto. Diputado, Juan Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, aquí estábamos hablando con Jorge de la decisión, bueno, que tomó la Oficina Anticorrupción de cerrar la oficina de litigios. Y primero preguntarte qué crees que hay detrás de esta decisión. Bueno, me parece, perdón, lo trillado, porque lo venimos diciendo desde el año pasado, como una frase que parece hecha, pero hay un plan de impunidad, hay una agenda de la vicepresidenta que tiene que ver con su impunidad personal, de numerosas causas de corrupción que tiene desde mucho antes de que Macri sea presidente. En nuestro caso promovimos muchas denuncias del año 2008 a la fecha. Y la Oficina Anticorrupción, recién estaba repasando, porque estuvimos siguiendo este tema desde diciembre del año pasado, es querellante, es decir, sostiene la acusación junto a los fiscales en causas en las que está procesada Cristina Kirchner, Julio De Vido, Amado Boudou, José López, los exfuncionarios que se les ocurran, los empresarios de la causa de los cuadernos. Es un actor muy importante en que las causas de corrupción que hace mucho que tramitan en los tribunales no se caigan. Juan Manuel, estábamos hablando con Jorge. Jorge, sumate vos cuando te parezca, tengas ganas de preguntarle algo a Juan Manuel, pero recién estábamos hablando con Jorge de la función en general de la Oficina Anticorrupción y sobre todo en la decisión de qué situación, en qué situación deja a la Oficina Anticorrupción que cada gobierno nombre al titular de quien tiene en realidad que tener al mando las denuncias o el control de la corrupción de ese propio gobierno. Lo mismo pasó, digo, en el gobierno de Mauricio Macri con Laura Alonso. ¿Te parece que está bien esto o hay que hacer un cambio de fondo real? Y esto tiene que trascender a los gobiernos de turno para que realmente funcione. Bueno, la Oficina Anticorrupción tiene dos funciones. Una de prevención de integridad, que es el control de las declaraciones juradas de los funcionarios, que es la prevención de los conflictos de intereses. Yo creo que ahí la gestión, y en la otra función también, de Cambiemos tuvo un estándar muchísimo más elevado. Se empezaron a presentar las declaraciones juradas de todos, con un grado de cumplimiento altísimo. Se hicieron denuncias de funcionarios o que no las presentaban o que tenían inconsistencias. Se dictaminó sobre conflictos de intereses y se le obligó a desprenderse de acciones a ministros, de premios que habían tenido premios en sus laburos, en sus trabajos formales, en sus trabajos anteriores, los ministros, como el caso de Echeverre, que había tenido una indemnización por la rural que tuvo que devolver. Por la rural. Había una acción muy proactiva en esa parte de la integridad que es una de las funciones de la Oficina Anticorrupción. Y también había
una función proactiva en otra parte que lo establece la ley de ética pública, que es la querella, esto de impulsar acciones penales cuando, por ejemplo, el patrimonio del Estado se vea comprometido. Y hay criterios establecidos por la ley y algunos criterios establecidos por la propia Oficina Anticorrupción. Con la diputada Oliveto en mayo le pedimos un pedido de informes a Crouse, al actual jefe de la Oficina Anticorrupción, y nos contestaba con los criterios que había establecido Laura Alonso en el año 2018. Así que tan mal no se deberían haber hecho las cosas, que iban a seguir querellando, que no iban a establecer criterios puntuales. Y ahora cambian de posición tan rápidamente. Por supuesto, la OA, discutiendo la ley de ética pública, se puede mejorar y se le puede dar más autonomía. Bueno, es un debate que está. Hay muchos proyectos de ley presentados en el Congreso y tenemos que discutirlo entre todos, no así de un momento para otro cambiar una política que había ratificado esta gestión. Ahora, Juan Manuel, te quería preguntar sobre uno de los argumentos que esgrime hoy Crouse, que es una supuesta superposición con la PIA, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, en ese rol de llevar las querellas en causa de corrupción. ¿Existe tal superposición o, en todo caso, qué diferencia un organismo del otro? Bueno, la PIA está dentro del Ministerio Público, de lo que es, digamos, la acusación fiscal. La querella de la Oficina Anticorrupción está establecida por ley, no es una cosa que el titular de la oficina pueda disponer. Esto no lo hago más. Si no lo quiere hacer más, hay que reformar la ley. Las querellas, que no solo hace la Oficina Anticorrupción, que hace la Unidad de Información Financiera, la UIF, el organismo que también está dentro del gobierno, dentro del Poder Ejecutivo, pero que investiga lavado de activos, o la FIP, que también hace querellas cuando entiende que como víctima, ahí el Estado no se presenta el Ministerio Público, o sea, los fiscales, por su función de velar por la legalidad de la Argentina, sino el Estado como víctima, la FIP, la UIF, la Oficina Anticorrupción. Bueno, son formas de impulsar las investigaciones distintas, que por supuesto a veces se superponen, pero eso es positivo, porque tienen una especialidad, una competencia, un estudio concreto de algunos temas que hacen que a veces la OA, a veces la UIF, a veces la FIP sea mejor que querellen y no dejen solo a los fiscales, ¿no? Juan Manuel, muchísimas gracias. Te mandamos un beso. A ustedes, saludos. Hasta luego. Bien, porque Jorge, quiero pasar al siguiente tema, ¿no? Y en este caso, la postergación de la Corte para tomar una definición con respecto a los traslados de los jueces. Sí, hoy parecía que salía finalmente un fallo en este tema y después de una larga reunión vía Zoom decidieron postergarlo. Creemos que podría haber una definición el jueves. Allí daría la impresión, por lo poco que trasciende, los jueces de la Corte son extremadamente reservados, que avanza un poco esta idea intermedia para algunos, insatisfactoria para los camaristas, de que sean repuestos en el lugar que estaban en la Cámara hasta que se terminen los concursos. Es decir, regresarían provisoriamente a sus lugares. Yo creo que esto, más allá de ser una diagonal para no quedar demasiado mal con ninguno de los dos bandos, yo creo que le dejaría con sabor a poco a los camaristas, porque entienden que le quedarían algunos meses. Los concursos en general demoran, pero si los quieren acelerar, lo podrían hacer, con lo cual probablemente a partir del año próximo, más o menos, ya por ahí tendrían que estar en el lugar anterior que habían ocupado, ¿no? Lo cual yo creo que va a generar una enorme polémica y una gran discusión jurídica y política al mismo tiempo, porque yo te diría que hay una enorme atención. Es el primer fallo, yo te diría, de trascendencia institucional profunda, que yo diría que va a marcar un poco el tono de la relación en realidad de serio entre la Corte y el gobierno. Claro. Hasta ahora había pronunciamientos más leves, pero atrás hay muchos que son muy importantes. El más inminente sería el de la coparticipación de la ciudad que le quitó el gobierno nacional, y hay muchos otros, inclusive con gran afectación económica. Entonces, hay mucha expectativa por estos tres jueces, por el resto de los traslados, cuánto implica hacia el resto de los traslados de jueces, y también como un posicionamiento de la Corte. Bueno,
se supone que van por esa línea. Claro, pero sería una línea, esa línea, pregunto a Jorge, ¿no? Porque esa línea no dejaría contento a ninguno de los dos lados. Me imagino, digo, no es la respuesta que quiere el gobierno y no es la respuesta que quiere, por el contrario, la oposición o también parte de la ciudadanía que está allí apoyando y siguiendo bien de cerca esta causa. ¿En qué lugar la dejaría la Corte? ¿No? Porque si está marcando la relación con el gobierno, ¿cuál sería esa relación? ¿Una relación tibia? Mirá, si llega a ser un pronunciamiento en el sentido de que los reponen temporalmente hasta que termine el concurso, yo creo que el gobierno se va a sentir satisfecho, porque de alguna manera va a validar la condición temporal de esos traslados y en consecuencia va a entender que no tienen un carácter definitivo. Yo creo que de ahí va a salir más contento el gobierno que la oposición, más allá de que en lo inmediato se queden en los cargos en la Cámara donde están actualmente. Eso se podría terminar en poco tiempo. Entonces, sería una especie de camino intermedio, pero para el gobierno yo creo, me da la impresión de que terminarían más satisfechos que en la oposición. Ah, ok, está bien, está bien. Es importante la lectura que estás haciendo porque de esta manera entonces no dejarían contentos a ambos lados. Digo, dejarían más bien más contento al gobierno, pero serían políticamente correctos con la oposición. Y en ese caso se impondría, yo creo que acá también hay cuestiones que tienen que ver con la interna de la Corte, quedaría, sabemos que Rosenkrantz muy probablemente se pronuncie en contra de esta línea y vaya en un planteo que ya lo adelantó cuando aceptó el per saltum, en la idea de que sean aceptados definitivamente. Yo creo que acá volvería a aparecer un poco la incidencia de Lorenzetti en este armado mayoritario eventual, de Rosati, de Maqueda, o sea, se redireccionaría un poquito el planteo de la Corte. No sería totalmente a favor del gobierno, pero insisto, si fuera así me parece que habría más argumentos en ese sentido. En todo caso, sería un alivio importantísimo, por lo menos en este caso para el gobierno y para el kirchnerismo puro y duro, que jugó muy fuerte. Recordemos que esta iniciativa arranca con el kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura, sigue en el Senado con Cristina de protagonista y termina con Alberto y un decreto diciendo que vuelvan al lugar anterior. Ahí se judicializa. Entonces, para todo ese movimiento, bueno, yo creo que tendrían una mirada mucho más amigable para el gobierno en ese sentido, ¿no? Claro, bueno, entonces el planteo sería de Rosenkrantz estaría en soledad también y bueno, y esto tendría un resultado este jueves. Vamos a esperar a ver si eso realmente sucede. Jorge, muchas gracias. Te mando un beso. Por favor, Eleonora, igualmente. Chao, hasta luego.